Hola amigos, estoy en la ciudad de Caen, en Francia, en un evento consagrado durante toda una semana a la Argentina. Concretamente hay documentales, hay películas y hay escritores que vienen a hablar aquí, y tenemos el gusto de entrevistar a Alicia Dujovne Ortiz, que nos visita y que ha dado hoy una conferencia aquí en esta ciudad de Caen. Y moi, como periodista, yo tengo una incógnita y se la quiero formular en forma de pregunta, porque es una escritora prolífica que ha escrito biografías, que ha escrito ficción y que ha escrito también periodismo. Ella ha sido periodista, ha sido corresponsal de diarios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia cuando tenés que escribir ficción y cuál es la diferencia cuando no tenés que escribir ficción, tenés que escribir una cosa que es exactamente como la realidad te la ha llevado hacia ti? ¿Cómo te sitúas ante eso? ¿Qué exigencias te pones? Porque es una cosa que me preocupa a mí, pero quizá a los 12.000 que van a ver todo esto les puede ser también útil. Te dejo la palabra. Claro, como biógrafa, yo no tengo derecho a entrar en la cabeza de mi personaje. He escrito varias biografías, una biografía de Eva Perón, una biografía de mi padre, el camarada Carlos, de Dora Maar, etc. En ninguna de esas biografías yo me permití entrar en la cabeza de mi entrevistado, diciendo, por ejemplo, Evita sintió o pensó esto o esto o esto, sino a través de tal documento, de tal testimonio, porque tuve la suerte con Evita de entrevistar a decenas de señoras del Partido Peronista Femenino, que me hablaban de Evita y me contaban cómo hablaba ella. Yo la veo a Evita con distancia, o a cualquiera de mis biografiados, con una distancia que respetaré siempre, porque hay un abismo entre la biografía y la novela histórica o de base real histórica. Para eliminar el zancudo del dengue, zika o chikungunya, te recomendamos: lava las paredes de la pila una vez por semana, tapa barriles y guacales y voltea llantas y estopas de coco. Practica estas medidas en casa, en el trabajo o en la escuela y eliminemos juntos los criaderos de zancudos. Cuidémonos, evitemos el dengue. Ministerio de Salud, Gobierno de El Salvador. Y cuando hacías periodismo, cuando eras corresponsal en París... Es otra cosa, el periodismo es una tercera cosa. Yo entrevisto a un periodista, como siempre he sido muy arrogante, desde muy joven, entrevistaba a gente muy conocida. Yo tenía 20 años, a mí no me conocía nadie, pero yo los tuteaba, por supuesto, y dialogaba con ellos. Pero es otra cosa. Ahí, de todas maneras, es el arte de la entrevista. Que se haga desde mí misma o no, es el arte de la entrevista. La biografía es entrar en una historia, pero guardando una distancia respetuosa, una distancia justa. Yo no sé qué pensaba Evita, aunque si fuera novelista lo podría imaginar claramente, pero no lo puedo decir como biógrafa. Mientras que, si con ese mismo tema, Evita, por ejemplo, escribo una novela, como fue el caso en el 2019, La procesión va por dentro. Tantos años después de mi biografía de Evita, escribí una novela en la que es ella la que habla. Entro completamente en su cabeza, entro en su piel, en sus vísceras. Ella está en la cama muriéndose, cuenta su propia historia que yo conté con distancia en mi biografía, pero que contada por ella tiene una fuerza particular, y además la conté
en una lengua que yo conozco, porque probablemente por los 43 años de exilio en Francia, la lengua femenina popular de los años 50 se me quedó fresca en el oído, es decir, que yo puedo decir que Evita realmente hablaba así, ¿no? Entonces, en La procesión va por dentro, ella dice de alguna manera lo mismo que digo yo en mi biografía, pero suena infinitamente más fuerte, porque es ella lo que lo dice como si lo dijera ella en su propia lengua. Alicia Duhovne Ortiz, muchas gracias. Creo que ha sido clara y útil para quienes escuchan todo esto, de que en el fondo siempre hay un placer para el escritor, tanto sea para escribir ficción como para escribir cuestiones de la realidad como periodista. Les transmitió Juan Gasparini.